Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Pensaron que se habían deshecho de mí, la realidad es que no. Estamos una vez más en un video, en un análisis y en un debate. Soy el Dr. Insight, me acompaña. Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Chris Tex. Es un gusto tenerlos aquí nuevamente. Pues bueno, vamos a hablar un poco sobre esta temática, este trending topic que se está generando en todas las redes sociales, donde todo el mundo opina, todo el mundo dice, y pues ¿por qué no? Nosotros no podíamos faltar, ¿no? Claro. Vamos a hablar acerca del Joker el día de hoy. Antes que nada, queremos decir que al igual que en todos los videos, no vamos a encasillar, no vamos a dar un diagnóstico de entrada, no solo porque es completamente imposible, ya que es un personaje ficticio, pero sí vamos a desmenuzar algunas partes importantes. Quiero comenzar mencionando que a lo largo de la historia del cine hemos visto como muchos tipos de Joker. Tenemos desde un Joker más con una tendencia mayor hacia la parte como de comedia, más en el papel de payaso. Como bufón, como ¿no? más bufón. Tenemos un Joker más sociopático, un Joker casi psicótico que no tiene ni un objetivo claro, hasta llegar al Joker que tenemos en esta última película que se nos ha presentado, con la actuación de Joaquín Phoenix. Entonces vamos a hablar un poquito de él. El mismo actor ya había mencionado en algún punto que él trató de hacer muy difícil que se pudiera encasillar al personaje porque le dio una mezcla de muchas patologías, y es cierto, por eso es que también no podemos dar un diagnóstico a ciencia cierta sobre este personaje tan conocido en el mundo de los cómics y de las películas. Es más un ejercicio de análisis, ¿no? Es más un ejercicio de análisis. Sobre varios puntos importantes y también lo de los cómics, ¿no? Que sí. Esta historia no tiene que ver con la historia de los cómics tal cual, para los que son como muy apegados o muy estrictos en ese sentido. Eso ya se había mencionado también, que es una película o una adaptación aparte de toda esta línea de ideas y de tiempo en los cómics. Así es. Entonces hay muchas teorías en torno a esto, pero bueno, comencemos. ¿Quieres iniciar? Ok, bueno, pues desde mi perspectiva creo que en la película podemos ver al Joker o a este personaje en tres momentos importantes, ¿no? Al inicio se hace como todo el planteamiento de un personaje que está relativamente abrumado por toda esta cuestión social, y no me refiero a que esté todo el tiempo ahí sufriendo, no llorando, porque justamente es parte de una de las características, que su sufrimiento o su malestar lo denota con un síntoma muy particular, que es estos episodios de risa incontrolable, ¿no? Ajá. Y que incluso a mí me llamó mucho la atención. Que por cierto, creo que también habría que hacer una alerta de spoilers. Sí. O más bien, pues sí, casi toda la película, no narrada con tanto detalle, pero pues sí, disculpen si no la han visto, se las vamos a arruinar, mejor véanlo ya después, ¿no? O más bien que vean este análisis después de haber visto la película. Entonces, bueno, a lo que me refería con esto del inicio es que su malestar, o incluso hay un momento donde entrega algunas tarjetas, tratando de explicarle a las personas que su risa no corresponde a su sentir, ¿no? Es un posible... que incluso me parece que en la tarjeta dice que a lo mejor hasta las personas pueden llegar a comportarse así cuando tienen cierto daño neurológico, ¿no? Sí. Que bueno, entonces a lo que iba con este punto es que su malestar o sus síntomas se ve reflejado a través de estos episodios de risa, que está de alguna manera relacionado también con el vínculo o la forma en la que su mamá se refería a él constantemente, ¿no? La forma en la que, o sea, ni siquiera le llama por su nombre, que es Arthur, sino le dice Happy todo el tiempo, ¿no? Incluso es como una consigna muy, muy pesada que le impone desde niño, ¿no? Le dice que él vino al mundo para hacer reír a los demás y para esparcir esta felicidad. Una consigna que es demasiado compleja, pues, para todos los seres humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, él estaría oscilando más en una estructura neurótica, donde justamente todavía hay como este malestar por la represión y las imposiciones culturales tal cual, ¿no? Y que comentábamos también que estos episodios de risa incontrolable no solamente son cuando hay como algunas injusticias o como algunas experiencias que lo hagan sentir mal o que lo pongan en cierta desventaja, sino también cuando se siente como muy presionado o ante mucho estrés, ¿no? Mucho estrés. Algo que también, retomando un poco lo que estás mencionando, algo que me bota mucho de la película es cuál es el deseo más profundo del ser humano. No son las fisiológicas como tal, no son las de autorrealización en sí. Algo que yo puedo observar mucho es el deseo de reconocimiento. Creo que es una temática que gira en torno a casi toda la película y la trama, donde
Arthur en realidad todo el tiempo está buscando un reconocimiento como un cómico, un reconocimiento como un buen hijo, un reconocimiento como una persona funcional, un reconocimiento como hijo de Thomas Wayne, un reconocimiento como hermano de Bruce, por ejemplo, pero incluso más allá todavía de esto, podemos ver un reconocimiento de un otro, o sea, reconóceme como tu igual, como un ser humano, no como alguien menos, alguien que está infravalorado o que está por debajo de los demás. Creo que eso es uno de los grandes motivos que va haciendo que Arthur vaya buscando este reconocimiento de un otro como un ser humano en sí mismo. Y que casi constantemente se lo restregan en la cara, ¿no? Por ejemplo, en el lugar donde trabaja, que es como un club de payasos, que me imagino sí, que contratan, sí, claro, para diferentes actividades, incluso su jefe le dice, es que los demás no se sienten muy cómodos contigo, ¿no? Es que eres muy raro, como siempre, que es una cuestión que socialmente vivimos, creo también, donde constantemente señala que no es alguien que esté totalmente adaptado, ¿no? Que parece que él hace un esfuerzo muy importante por tratar de adaptarse, pero aún así. Incluso hay una escena donde va como a una especie, me imagino yo, que de atención psicológica, donde esta persona incluso le pregunta casi si en realidad le sirve ir a esos espacios, ¿no? Uh-huh. Y que aparte de todo, por ejemplo, le pide un diario, no hace un comentario como muy exacerbado cuando le pide este diario, que en realidad son anotaciones que vemos con un tipo, donde se ven como ciertas características de la persona como tal, ¿no? Las palabras, las frases que escribe, por ejemplo, de que ojalá que su muerte valga más que su vida, entre otras cosas, ¿no? Pero algo también muy peculiar tiene que ver con este intento de curar o de atender esta sintomatología, que lo hace a través de 7 medicamentos, ¿no? Y que todavía Arthur le dice que pues él cree o estaba pensando en que le podían incluso aumentar esa dosis, ¿no? Que insisto, tiene que ver tal vez con una cuestión más neurótica desde ese sentido, porque es tratar de encontrar, incluso un poco histérica también, tratar de encontrar como esa cura, ese amo que nos pueda liberar de todo este malestar, de todo este dolor que él está sintiendo, cosa que pues no vamos a encontrar así tal cual, ¿no? Y que es complejo poder llegar a encontrar. Pero bueno, esto de la psicóloga o la persona que lo atiende, me gustaría dejar esa idea como volando para poder retomarla hasta el final de la historia como tal, ¿no? Excelente. De hecho, voy a retomar lo de la libreta que mencionabas, porque algo que yo puedo ver, para los que nos están siguiendo y viendo, hay una película muy buena que se llama El Resplandor, que curiosamente no le gustó al autor del libro, Stephen King, pero bueno, El Resplandor, el hotel donde estaban hospedados pareciera más como el deterioro y el reflejo del estado mental del personaje. Entonces yo tomo esta analogía para decir que tal vez la libreta donde el Joker iba haciendo, Arthur iba haciendo sus anotaciones, se va viendo ese deterioro en la letra, en el humor, en las expresiones y demás, porque esa libreta empezaba a reflejar también el deterioro del mismo personaje, el deterioro de cómo se iba sumiendo y ensimismando tanto en sus estados. Ahorita hablaremos un poquito de eso con un modelo que quería explicar, pero que se va viendo cómo se va deteriorando al grado de que termina siendo algo completamente distinto con lo que había iniciado, ¿no? Uh-huh. Entonces, me gustaría aquí en este punto empezar a mencionar, hay una teoría que habla de que, sabemos que tenemos instancias, ello, yo y superyo. Ello, parte pulsional, el yo, la parte de la realidad, y el superyo, la parte más de la moral, ¿no? Cuando hay un yo débil, un yo lábil, pues todos estamos como sumergidos en un entorno que va a estar fomentando partes de estresores, partes de crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Un yo adaptativo puede generar una resiliencia incluso, o sea, un individuo que se adapta a esas complicaciones. Pero si hay un yo que es un principio de realidad lábil o débil, empieza a recibir el mismo ataque de los factores del entorno, y lo que va a pasar es como el cristal de un auto. Lo golpeas y no se va a romper, pero se empieza como a cuartear. Uh-huh. Esto sería el equivalente a que se empiecen a surgir estos trastornos de personalidad. Si sigues golpeando la ventana del auto, o en este caso al yo débil, se va a romper en algún punto, y ese sería el equivalente a la psicosis. Ojo, no estoy diciendo que Arthur sea un psicótico, pero sí creo que está en una línea muy delgada según este modelo, que oscila entre los trastornos de personalidad y la psicosis, y por eso podemos ver en algunos puntos incluso rasgos delirantes, como pensar que esta chica estaba todo el tiempo enamorada de él y lo seguía, a pesar de no tener fundamentos. Entonces, en esta línea muy delgada entre trastornos de personalidad y psicosis, por un yo débil que está siendo fuertemente atacado
por los estresores del ambiente. Incluso me recuerda esta escena de la escalera, ¿no? Como bailando sí. o subiendo y bajando entre estas características, le diría yo, como en estos discursos, ya sea perverso, neurótico o psicótico. Tal cual, ¿no? Entonces sí, yo por eso insisto en que por lo menos para mí sí fueron como diferentes momentos de este mismo personaje, como si fuera cayendo en el precipicio hasta llegar al quiebre total, ¿no? Como si se empieza a fracturar de alguna forma. No estoy del todo segura, pero desde mi impresión creo que un punto o un elemento importante tiene que ver cuando uno de los payasos donde trabaja le entrega un arma, ¿no? Uh-huh. Él mismo tiene la noción, o se lo dice tal cual, que pues él no debería tener un arma, ¿no? Justamente por estas dificultades que él puede llegar a identificar incluso, ¿no? Entonces, justo decías tú, ¿no? Me parece una excelente analogía, lo van golpeando hasta que queda desempleado, hasta que tiene como más complicaciones. Incluso otra cuestión que también fue algo que empieza a suscitar este quiebre es el hecho de que su mamá insistía con ciertas cartas, ¿no? Él revisa esta carta y pues resulta que era para una persona muy reconocida, hablando de esta cuestión del reconocimiento, porque podemos ver esa necesidad de reconocimiento incluso en diferentes clases, ¿no? En esta como más de proletariado, de obrero social, o clase baja, y en esta clase alta que es donde están tratando, o más bien donde él se postula tal cual para gobernador, ¿no? Entonces él empieza a tener como todas estas complicaciones y llega un momento, por ejemplo, en la escena donde están en el tren, donde él empieza a observar como una injusticia hacia una chica, unas personas que están como medio ebrias o algo por el estilo, y es cuando mata, ¿no? Entonces él sale corriendo como muy asustado, aunque también ahí puede haber como alguna especie de inconsistencias en la historia como tal, ¿no? Digo, sabemos que es una cuestión ficticia, que es ciudad gótica, que digo, también en las ciudades que conocemos se puede llegar a presentar, pero es un poco más complejo que absolutamente nadie te vea, ¿no? Entonces, bueno, aparentemente sí se dieron cuenta que era una persona disfrazada de payaso y lo que sea, pues el punto al que voy con esto es que él se escapa completamente de la ley, ¿no? Y que ahí podemos empezar a ver un discurso más perverso en ese sentido, porque muy a grandes rasgos, recordemos que no es una cuestión tan teórica, pero este discurso perverso tiene que ver con hacer como si no existiera la ley, ¿no? Como que puedo sobrepasar la ley, como que a mí, como si yo fuera la excepción al caso, ¿no? Y en este caso él fue la excepción al caso porque nadie lo atrapa, nadie lo detiene. Entonces incluso se va a un baño donde hasta empieza a bailar y llega en esta idea, no sé si sea tal cual una idea delirante, pero en esta idea fantasiosa que tenía sobre la relación con su vecina, llega y así como muy seguro de sí mismo, como muy salvaje, casi llega y la besa y se consuma como esa relación, ¿no? Como que empieza él a cambiar en ese sentido, ¿no? Entonces, pues después se va pues transformando cada vez más, ¿no? Yo creo que en este punto, y mencionando que la gente no lo veía o que hay esos huecos en esa historia, yo retomaría, por ejemplo, la parte donde está con Murphy, ¿no? Con el entrevistador. Esta situación donde ya saca en un punto un arma, le dispara, lo mata. Yo lo podría pues retomar desde este punto donde una persona, ese otro, puede representar un foco de admiración para mí, donde yo quiero ser como esa persona, donde me recuerda lo que no soy, pero en un entorno donde yo puedo admirar. Pero llega un punto donde esa persona se vuelve lo opuesto, un foco de agresión y que tengo que destruir porque me recuerda todo el tiempo lo que no soy y lo que no puedo ser. Entonces matarlo en el simbolismo podría incluso ser tomar su lugar. Desde un enfoque como muy, muy simbólico, podría ser no solo lo que te reclamo, sino es, ahora ya puedo ser tú, porque ya no existes, ya no estás en esa línea de obstáculo para mí. Pero bueno, sería interesante como hacer todavía un debate más a profundidad de eso. Incluso creo que tiene, o concuerdo en esa idea, porque al final se diciendo la frase que decía el conductor, ¿no? De así es la vida.
Y justamente esta necesidad de reconocimiento no solamente con él o de ocupar el lugar del otro, también cuando va a buscar al papá, que también ahí se me hace algo muy peculiar, ¿no? Porque, insisto, en esta cuestión como de hacer que no existe la ley, se puede meter como muy fácilmente al lugar, ¿no? Al lugar donde había como toda una protesta, donde había como muchos policías incluso, y él muy fácilmente llega al lugar, lo encuentra, se mete hasta el baño tal cual, que nos habla también o nos presenta como esta cuestión hábil del personaje, pero pues también como fantasiosa o como poniendo en duda, ¿no? Y retomando esto que dices del personaje o de ponerse o intentar ocupar el lugar del otro, pues inevitablemente, como todos los seres humanos, pues está ahí también las relaciones que tenemos con la figura paterna y la figura materna, ¿no? Que sin duda nos dejan como ciertas marcas, ciertas conductas incluso que vamos a llegar a tener. Tampoco es que sean los culpables y los causantes absolutamente de todo. Digo, cada quien tiene la responsabilidad y posibilidad de decidir ciertas cosas, pero pues al final se nos muestra como esta especie de psicología del personaje donde nos narra como esta historia que vivió de abuso, pero que también deja abierta como esa posibilidad a que pues al final la persona que estaba implicada era alguien poderoso que puede llegar a manipular los medios y que no sabemos si en realidad está como esa disyuntiva, ¿no? Nos dejan abierta esa posibilidad de saber si en realidad la mamá estaba loca, como le decían, si alucinaba o no alucinaba. Si era el hermano. O si era el hermano, no lo sé. Nuestro querido Batman, ¿no? Uh-huh, exactamente, y bueno, ya hasta el final pues llegan a este punto como a esta protesta, ¿no? Donde él se maquilla, donde está representando como esta muerte en vida casi, ¿no? Así todo blanco, pero ya al final, justamente cuando va al show, ya él se ve como demasiado seguro, insisto, en muchas cuestiones, ¿no? Como muy bajo control de toda la situación, donde incluso puede esquivar que antes de llegar al show va corriendo porque lo persiguen los policías, lo atropella un carro, él se da la vuelta, se para, sigue y como si ya fuera totalmente indestructible, ¿no? Yeah. Como en esta idea un tanto más psicótica, por decirlo, ¿no? Yo creo que hasta aquí hemos hecho un análisis muy bueno de muchos puntos fundamentales de la película de Joker. Obviamente es un tema que da para mucho más. Traeremos tal vez en otro momento un análisis ahora desde la parte más de cine, pero para retomar algunos puntos muy importantes, ¿no? Claro. Me gustaría empezar a cerrar diciendo lo siguiente. Joker es una película muy buena para disfrute realmente y para debatir algunos puntos clave. Solo recuerden, número 1, pues no es una película infantil. Por favor, no lleven a los niños a ver esa película. Y número 2, pues bueno, esperamos que te esté gustando este trabajo que presentamos el día de hoy. Me despido, no se te olvide darnos manita arriba, like, seguirnos, compartirnos en todas las redes sociales. La película no es muy apta para la gente con claustrofobia, los que tienen fobias a los payasos, pero disfrútenla de igual manera, déjenos sus comentarios, sus retroalimentaciones que las vamos a estar viendo. Soy el Dr. Insight. Chris, ¿algo que quieras agregar? Yo nada más les diría que si le encuentran un parecido a la primera persona que lo atiende y a la última persona que lo atiende. Eso sería como un punto de... Exacto, es como una duda o algo que les dejo ahí. Y sería todo, espero que les haya gustado, muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego.